Me llamo Jorge Marcos, eh, trabajo actualmente en una empresa española que se llama FCC, Fomento de Construcciones y Contratas. Llevo ejerciendo aquí 10 años. Anteriormente estuve en otra empresa también importante en el sector nacional, que es Dragados y Construcciones. En las dos he ejercido como técnico, primero de suelos contaminados y luego como jefe de proyecto en temas de remediación de suelos. Bueno, contaros en primer lugar que después de 15 años pues, ejerciendo como técnico y como jefe de proyectos, pues me apetecía mucho empezar esta labor de un poco difundir mis conocimientos y mis experiencias aquí. Y bueno, y también me parece adecuado que por fin haya este tipo de cursos acerca de los suelos contaminados, porque cuando empezamos en este sector hace tantos años, pues la gente que empezamos allí pertenecíamos a muchos sectores multidisciplinares, biólogos, químicos, ingenieros, pero realmente no había formación para bueno, desempeñar este trabajo. Hemos ido aprendiendo a base de experiencia. Bueno, comentaros un poco mi experiencia profesional, mi currículum, para que veáis un poquito a qué me he dedicado a lo largo de estos años y cómo puedo plasmar esos años de experiencia en este módulo, ¿no? Y intentar también darle, no perder de vista el enfoque práctico que tiene todo esto, porque al final todos sabemos que en Internet encontramos todo, pero darle ese enfoque de curso módulo práctico a la hora de dar ideas y salidas en este sector, ¿vale? Bueno, como veis, no sé si habéis recibido algún tipo de documentación un poco más completa que esta general del máster. Bueno, lo que es el módulo 6 consta de 4 temas. En el primer tema hay que hacer un pequeño enfoque bueno, pues qué es la estructura del suelo, en qué consiste eh, la morfología del suelo, ¿no? Conocer perfectamente el suelo es imprescindible para luego poder elaborar, como os podéis imaginar, proyectos de descontaminación de los suelos y eso luego lleva implicado, deriva en muchas otras cosas. Por ejemplo, entre ellas, y que abordaremos en profundidad, el tema 3, que es la modelización de las aguas subterráneas y los contaminantes en el suelo. Para llegar hasta allí, evidentemente hay que tener un conocimiento muy profundo del medio, ¿vale? El último capítulo tratará sobre las aguas superficiales, la contaminación en ellas, básicamente. Sé que en el módulo 2 creo que tocáis la remediación, bueno, mejor dicho, la tratamiento de estas aguas en la SEDAF con mucha mayor profundidad, así que nos ceñiremos un poco en ver cómo se producen esos mecanismos de llegada de contaminantes a estas aguas superficiales, tanto continentales como marinas, ¿vale? Bueno, por cierto, no os lo he dicho, si tenéis cualquier duda, cuestión o me queréis interrumpir para preguntarme lo que sea, ya sabéis, podéis hacerlo sin problema. Bueno, a ver. Bueno, mira, en el primer tema, el tema 1, la idea es, como os he dicho antes, ir conociendo en profundidad el medio, ¿no? El suelo, la geología básicamente del suelo. Entonces, veremos cómo el suelo es, las funciones del propio suelo son muy amplias, desde el abastecimiento a través de las aguas subterráneas, como sabéis, también contiene o se desarrollan las actividades evidentemente antrópicas humanas, la minería, la agricultura, etcétera, y también evidentemente proporciona el soporte físico y los medios para que se desarrolle el crecimiento de las plantas y de los árboles, ¿no? Bueno, eso es evidente. Entonces, es muy importante el tema del suelo, puesto que yo creo que la conciencia ha sido más bien dirigida hacia otros medios en cuanto a conciencia medioambiental. La atmósfera, evidentemente las
Las aguas, hablo de las aguas superficiales, pero el suelo es algo más novedoso, ¿vale? A modo de apunte, señalar que el tema de la contaminación de los suelos se viene tratando, hablo de Europa, desde los años 50-60 se empezó a abordar con profundidad en los países nórdicos. En España ha sido hacia finales de los 90 cuando esto ha pegado un empujón fuerte y siempre debido a necesidades, como un poco aquí lo hacemos todo a remolque, ¿no? En cuanto a necesidades que han ido surgiendo. Luego es cierto que a partir del año 2000 se han ido desarrollando un montón de legislación en materia de suelos contaminados y os podría decir que a nivel europeo actualmente tenemos una de las más completas a todos los niveles, para bien y para mal, porque a veces nos pasamos. En las comunidades autónomas se están empezando a desarrollar sus propias leyes y eso ocasiona que cuando haces trabajos en diversas partes de España, pues tengas que adaptarte a su normativa, ¿vale? Bueno, otro tema, siguiendo con el temario, es entraremos en la formación del suelo, ¿no? Es importante conocer cómo se forma el suelo. Todos tenemos a lo mejor unos niveles básicos que hemos adquirido, ¿no? De cómo se produce esa disgregación desde la roca hasta la formación del suelo, pasando por los diversos agentes que terminan constituyendo ese suelo, ¿no? Tanto agentes físicos, que son el agua, la temperatura, el viento, agentes químicos, que influyen sobre el suelo y al final consiguen disgregarlo, la propia agua, la escorrentía, el oxígeno, la propia oxidación, el CO2 y otros agentes biológicos como son, tienen menos importancia, pero bueno, también hay que considerarlos, que son los organismos y las raíces, ¿no? Bueno, luego también un poco, sin darle mucha profundidad, veremos un poco el ciclo geológico de formación de las rocas y los distintos tipos de rocas, ¿no? Luego entraremos en la estructura, la morfología del suelo, ¿no? El suelo, al igual que todo, el suelo se divide también en distintas fases, en las tres fases que conocemos, líquida, gaseosa y sólida, y es importante porque todos pensamos que el suelo al final es prácticamente todo sólido y no es así. Y de hecho, las tres fases tienen muchísima importancia en el suelo. Evidentemente está la fase sólida, que es la parte que todos conocemos, los minerales, y la parte orgánica. La fase líquida, que será el agua subterránea que esté allí presente, y también el agua que esté contenido en la zona no saturada, es decir, en la zona que esté entre el agua y la superficie, es decir, en esa zona vadosa o en esa zona no saturada también habrá presencia de vapor de agua, que es importante, y la fase gaseosa, porque ya veremos más adelante que en la contaminación de los suelos, la fase gaseosa juega un papel importante por el tema de volatilización de contaminantes en esa fase gaseosa y que pueden al final llegar a ocasionar problemas a receptores de esa contaminación. Bueno, eso ya, ahora espero daros un enfoque global de todo este tema, pero tiene una importancia, ya veréis, verdaderamente es un tema bastante complejo, el tema de los gases en el suelo y, bueno, como os comento, ya lo veríamos más adelante. Bueno, la geología, profundizando más, habría que ver el tema de la estructura del suelo. La estructura del suelo se clasifica en horizontes. En horizontes se adopta una nomenclatura estándar para clasificar esos horizontes, ¿vale? Esto es importante porque fijaros que cuando investigamos los suelos es necesario adoptar nomenclaturas parecidas, similares, para que cuando diversos profesionales vean columnas o estratos litológicos puedan interpretarlo y puedan tomar decisiones. Bueno, pues entraremos un poquito también en detalle para ver estas estructuras. Profundizando más, el tema de las propiedades físico-químicas de los suelos, la más importante es la textura. Es decir, clasificar un suelo adecuadamente es fundamental y tendrá una repercusión muy grande a la hora de diseñar sistemas de descontaminación de ese suelo, ¿no? Bueno, el esquema que tenéis aquí es un poco detallado de
de qué consiste esta clasificación, pero bueno, que sepáis que es importante conocerla para luego poder definir diferentes tanto a nivel de estudio como a nivel de remediación, plantear las técnicas adecuadas. Bueno, una vez que sepamos y tengamos claro cuál es la morfología del suelo y cuáles son sus propiedades, lo siguiente es entrar en el tema del agua en el suelo, ¿no? Bueno, a modo de fotografía aquí veis que la mayor parte del agua, como sabéis, está en los océanos, y las aguas subterráneas, fijaros que ocupan el tercer lugar, por delante del propio agua superficial, continental, de ríos, lagos, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros la importancia que tiene. Como os he comentado antes, las aguas subterráneas juegan un papel muy importante, no solo en abastecimiento, también son las que al final aportan, recargan esos ríos, esos lagos, y de ahí la conciencia que ha habido en los últimos años a la hora de protegerlas. ¿Vale? Bueno, en el conocimiento del agua subterránea también entraríamos a detallar las diversas dónde se ubican dentro del suelo. El nivel es la. Voy a poner, perdonad, voy a poner un puntero porque así se verá mejor. Eso es. Bueno, pues conocer lo que es sobre todo el nivel de agua subterránea, que es justo la capa superficial del agua subterránea, jugará un papel muy importante, como veréis más adelante. Muchos de los contaminantes que se filtran al suelo terminan por diferencia de densidad flotando en el agua y gracias a eso, entre comillas, se pueden diseñar técnicas para extraerlos. Bueno, a partir de aquí, como os he comentado antes, se produce esa volatilización de contaminantes desde esa zona capilar hacia la superficie y ahora, como vais a ver, entraremos en el tema de los acuíferos. ¿Vale? Cómo se comporta ese agua dentro del suelo también es muy importante. Es decir, dentro del estudio del suelo, que será el tema 2 de este módulo, consiste en eso, en la investigación del suelo y la posterior remediación. Es importante dejar claro en qué consiste el suelo, ¿no? Cómo se clasifica ese suelo, ¿no? En todos sus ámbitos. La estructura y el agua que lo contiene, los tipos de acuíferos. Pues los veríamos en detalle, ¿vale? Diferentes tipos de acuíferos juegan un papel muy importante a la hora de distribuir la contaminación que potencialmente puedan llegar a ellos. Los acuíferos libres, por ejemplo, son más fáciles de descontaminar, pero también podemos correr el riesgo de que se muevan a una velocidad mayor, puesto que circula por un terreno mucho más permeable y eso puede distribuir contaminantes. Fijaros la importancia que tiene conocer y acotar este tipo de acuíferos. ¿Vale? Bueno, pues los veríamos también en detalle. Otro tema muy importante es el tema de la piezometría. La piezometría es muy importante porque básicamente consiste en definir los puntos sobre puntos las cotas del agua subterránea sobre diversos puntos de observación, sobre los pozos o piezómetros. Ya veríamos lo que es un pozo y lo que es un piezómetro. En ellos podemos medir el nivel al que se encuentra el agua subterránea y con ello crear un plano o un mapa de isopiezas para definir el flujo, la dirección. Eso tiene sus consecuencias a la hora de saber hacia dónde se va a mover esa posible o potencial contaminación que llegue hasta el agua. ¿Vale? Bueno, aprenderíamos también a trazar planos de isopiezas. Aquí lo veis en perfil, pero en planta, que es la otra dimensión que nos falta, la X y la Y, aquí estábamos viendo la Z, veríamos la dirección del flujo del agua y con ello es otra variable más que vamos a utilizar para diseñar esas técnicas de descontaminación de suelos. Bueno, ya una vez conocida el suelo y el agua subterránea, pasaríamos propiamente a lo que es la afección en el suelo. Esta afección tiene diversas componentes. Tiene componentes de todo tipo, como os podéis imaginar, desde un accidente, un vuelco de una cisterna, que pueden ser frecuentes, son frecuentes de hecho, vertidos directos a superficie, ¿vale? En labores de
descarga de combustibles o fugas de conducciones, como veis. Bueno, y luego también está el tema de los vertidos subterráneos. Muy frecuentemente se producen en estaciones de servicio. Eso es un campo que nos da bastante trabajo a los que nos dedicamos en la empresa privada a este sector. ¿Vale? Ahí hay, a raíz de que la legislación se ha puesto cada vez mucho más exigente, como veremos más adelante, en el Real Decreto de Suelos Contaminados, en el anexo que hace mención a todas las actividades potencialmente contaminantes del suelo, bueno, pues entre ellas la que probablemente más contaminación produce, con toda seguridad, son las petroleras. ¿Vale? En sus diversos, daros cuenta que su actividad no solo son las estaciones de servicio, también disponen de muchos parques de almacenamiento de combustible, de refinerías y perdón, ahí se producen bastantes problemas con el suelo. A ver. Bueno, ¿qué riesgos comporta esa contaminación al suelo? Bueno, pues obviamente existe un peligro directo hacia la salud humana, ¿vale? Por vía de inhalación de esos contaminantes, como os he dicho, sus vapores en el suelo pueden filtrarse a través de grietas, a garajes, a sótanos, donde bueno, puede llegar a ser humano. También puede haber una ingesta directa, aunque de suelos, cuando hablamos de ingesta, puede ser por volatilización, esas partículas de suelo sean ingeridas también, o beber directamente, lógicamente, aguas contaminadas sin que se sepa. Pongo un ejemplo. Imaginaros un señor que tiene una casa a 200 metros de una gasolinera y esa gasolinera está perdiendo combustible. Ese combustible se filtra por el subsuelo hasta el agua y poco a poco se va moviendo por el agua subterránea hasta que este señor, que tiene un pozo en su parcela, la extrae para su consumo, para el consumo de animales, y esa agua ya está contaminada. ¿Vale? Este tipo de receptores son muy frecuentes. También hay peligro de contaminación a las aguas superficiales, como veremos también en el último tema, y aunque tampoco es muy frecuente, el peligro físico de explosión, corrosión de estructuras, etc. Bueno, el que evidentemente más nos preocupa son los riesgos a la salud humana y de hecho dedicaremos un tema solo a esto. ¿Vale? Bueno, las alteraciones físicas, químicas y microbiológicas de los distintos tipos de contaminantes. ¿Vale? Estos son los tres tipos de alteraciones que producen los contaminantes. ¿Vale? Física, pues directamente a la estructura del suelo pueden producirla y puede producir fenómenos de erosión o desertización. ¿Vale? También puede producir, evidentemente, alteraciones químicas. Dejo por aquí el puntero. Asociadas a los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Vale? Como hemos visto antes. ¿Vale? Está relacionada directamente, como sabéis, con todas las actividades industriales. ¿Vale? Y otra contaminación que se puede producir en el suelo es la contaminación microbiológica. ¿Vale? Aquí lo veis, esta es la menos importante y la que de hecho no tiene apenas repercusión en comparación con las otras. Bueno, el siguiente punto que veríamos sería los tipos de contaminantes. Este va a ser un punto bastante extenso. Es muy importante conocer y distinguir los distintos tipos de contaminantes, puesto que cada uno afecta de una forma diferente tanto a la estructura del suelo como en su potencial efecto contaminante sobre la salud humana y el medio ambiente. ¿Vale? Entonces tenemos básicamente este tipo de contaminantes. Luego puede haber otros menos importantes, pero principalmente son estos. Los metales pesados, los hidrocarburos, que esto ya os he comentado algo antes, PCBs. Los PCBs se utilizan para los aceites de los transformadores de muchas centrales hidroeléctricas. Entonces, en las labores de carga y descarga de este combustible o reparaciones, es otro de los trabajos que más hacemos nosotros. ¿Vale? Trabajar con compañías eléctricas a la hora de retirar suelos contaminados por PCB. Los PCB son, ya lo veremos más adelante, son compuestos bastante peligrosos. Y los plaguicidas. Bueno, el tema de los plaguicidas es menos... de hecho nosotros no lo tocamos nada porque va más bien relacionado con una contaminación difusa.
Si bien el resto de contaminantes se suelen dar de forma puntual, es decir, metales pesados pues, por una actividad minera en una mina concreta, hidrocarburos, como os he comentado, en una estación de servicio, los PCBs en un centro de transformación eléctrica, pero los plaguicidas pueden suponer una contaminación difusa que al final va a terminar y va a contaminar de forma amplia un acuífero. Ese acuífero terminará descargando en algún río y se producirá, como veremos en el último tema, pues otro tipo de contaminación a nivel superficial, en lagos y en presas y en lugares donde hay poca actividad del agua, en otros fenómenos, ¿vale? De problemas con falta de oxígeno, de proliferación de algas, etc. Bueno, lo que todo esto, al final, como os he comentado, la regulación de los suelos contaminados en España se ha ido desarrollando a lo largo de los años y ahora mismo está bastante delimitado, ¿vale? La primera norma, por un órgano ambiental que tiene toda la repercusión, es el Real Decreto 9/2005, del 14 de enero, por si le queréis echar un vistazo. En él se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Es decir, como os he comentado antes, establecen un anexo de actividades potencialmente contaminantes. Son ciento y pico actividades, pues como os podéis imaginar, desde las petroleras hasta muchas actividades, pues industria textil, farmacéuticas, etcétera, que están sujetas a este Real Decreto. Define claramente cuáles son esos criterios para considerar un suelo contaminado y los veremos, ¿vale? Los veremos. Establece una serie de niveles de referencia de contaminación en el suelo por diferentes contaminantes, metales pesados, como hidrocarburos, PCB, policíclicos aromáticos, una serie de compuestos, y cuando se superan esos niveles de referencia, empezamos ya a definir ese suelo como contaminado, ¿vale? Este relato tiene una particularidad muy importante y es que no establece criterios para las aguas subterráneas. Al no hacerlo, normalmente en España todos los organismos dan por válido, por lo general, tomar la referencia de las legislaciones europeas, concretamente la normativa holandesa de aguas. Es muy importante, igual que esta. A la hora de todos los estudios de investigación del suelo, que veremos cómo se van desarrollando, toman como base estos dos documentos, ¿vale? Bueno, pues aquí veis, al final, ese marco normativo se puede representar de forma gráfica y rápida en un pequeño esquema, en un proceso de gestión, como veis, donde, bueno, si queréis lo repasamos brevemente porque es muy interesante el proceso y es al final sota caballo rey, cómo se define un suelo como contaminado, ¿no? Y cómo lleva a su remediación. Primero, se hace una recopilación del estudio histórico de ese emplazamiento, ¿vale? Se recopila toda la documentación para ver si hay posibles indicios de contaminación. Que no los hay, pueden consistir también en sondeos o otra serie de prospecciones y puede ser que al final no haya esos indicios, con lo cual se emitirá un documento, se llevará a la administración y se dirá que ese señor, esa industria, no presenta indicios de contaminación. Si los hay, imaginaros que se hacen las perforaciones y salen contaminación en el suelo o en las aguas, se vuelve a completar esa información, se diseña un plan de muestreo y se completa y se hace un análisis en mucha mayor profundidad. Si ese análisis, perdonad que voy con la flecha, si ese análisis supera las concentraciones de los niveles de referencia establecidos en las leyes que os he comentado antes, se termina realizando un análisis cuantitativo de riesgos. Esto lo veríamos en profundidad. Este análisis de riesgos, que se utiliza para ello una aplicación informática diseñado por los americanos y que tiene completa validez aquí, lo admiten todas las administraciones, bueno, puede dar como lugar que esa contaminación suponga un riesgo aceptable o no para los potenciales receptores de esa contaminación. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que tenemos una industria farmacéutica que tiene tanques enterrados de disolventes que los utiliza para su proceso de síntesis de medicamentos. Bueno, pues se sospecha que puede haber contaminación, se hacen sondeos, se ve que
concentraciones en los suelos debido a fugas y debido pues, a motivos que sean, superan los niveles de referencia, el paso siguiente es elaborar ese análisis de riesgos. Ese análisis de riesgos indica que existen, puesto que existen, imaginaros, alrededor de esa fábrica, población urbana, población sensible, como puede ser guarderías, colegios, pues ese programita es capaz de decir si esa contaminación que presenta en el suelo puede suponer un riesgo para esos receptores en el tiempo. Es decir, establece, separa qué compuestos son cancerígenos, qué compuestos son tóxicos y le establecemos una serie de factores o frecuencias de exposición a esos contaminantes durante una serie de años. Si imaginaros que esa industria, como os comento, está en un entorno urbano, puede, o con casi toda seguridad, habrá un riesgo, lo que implicará una remediación del suelo. Si esa industria está en medio del campo, donde no va a haber unos receptores que puedan recibir esa contaminación, inhalarla, ingerirla a través de agua subterránea, con pozos, etcétera, pues puede que no, y puede que, aunque haya mucha carga contaminante, puesto que no hay receptores, no sea necesario realizar una remediación. ¿Vale? Bueno, perdonad porque os estoy soltando mucha charla de golpe y si queréis pararme o preguntar algo, por favor, hacerlo, ¿eh? Bueno, pues ese era un poco el tema de la primera parte del módulo 6. El tema del conocimiento del suelo, el conocimiento del tipo de contaminantes y la legislación que hay actualmente en España. También tocaremos a nivel europeo la normativa holandesa de aguas, que es muy importante. Y a nivel autonómico también veremos algunas legislaciones, puesto que son fundamentales para poder trabajar en cualquiera de estas comunidades. Concretamente se han puesto al día Andalucía, este año se ha puesto al día Extremadura, ha puesto en marcha un decreto sobre suelos contaminados, Galicia y sobre todo el País Vasco. El País Vasco fue pionero en todo esto y de hecho se exige experiencia acreditable para poder trabajar allí por parte de las administraciones hacia las empresas que desarrollamos trabajos allí. Tenemos que justificar nuestra experiencia a la hora de firmar informes y a la hora de firmar estudios del suelo, remediaciones, proyectos de remediación, etc. Bueno, para que no se os haga muy pesado todo esto, comentaros, quería hacer una pequeña pausa y me he dejado, sobre todo porque se han incorporado dos personas y bueno, pues comentar que me llamo Jorge Marcos, que no sé si viene por ahí en algún lado. Trabajo desde hace 15 años en una empresa de ámbito nacional que realiza trabajos de remediación de suelos contaminados, tanto investigaciones del suelo como las posteriores remediaciones. Yo he hecho las dos cosas, he realizado investigaciones del subsuelo y he trabajado en multitud de proyectos. Comentaros algunos de ellos. Bueno, pues hemos trabajado, o yo personalmente he dirigido la remediación en una estación depuradora de aguas residuales en Portugal, que se colapsó debido a que hubo un vertido de petróleo de la refinería que estaba aguas arriba. Tuvimos que realizar una completa descontaminación de esta estación depuradora y ponerla otra vez al día. También hemos diseñado redes de bombeo de aguas contaminadas de las refinerías de varias refinerías en España. Lo que más hacemos también, de los trabajos que más hacemos son excavaciones de suelos contaminados. Para nosotros, como negocio, es lo mejor, porque muchas veces las técnicas de descontaminación in situ en el propio terreno suponen muchos años y muchos medios técnicos y con muy poco margen de beneficio. En cambio, los trabajos de excavación a nosotros nos dan muchísimo más beneficio, puesto que es la retirada directa del suelo. Comentaros que las administraciones no son partidarias de esto, puesto que esto es simplemente eliminar un problema, llevarlo a otro lado. Excavar un suelo contaminado y llevártelo a un vertedero, pues no es lo más ético, entre comillas. Lo ideal o lo que priman las administraciones es que en un proyecto de remediación se pueda descontaminar ese suelo in situ, en el propio terreno, o como mucho on-site, que es sacarlo
de la parcela a otra anexa, hacer la descontaminación y reponerlo otra vez en su sitio, ¿vale? Ya lo veríamos más adelante. Bueno, entre otros trabajos también que he realizado, que este también fue bastante bonito, en Cartagena realizando una central térmica de ciclo combinado de gas. Bueno, pues había que llevar los tubos de refrigeración hasta el mar durante 2 kilómetros por una traza hasta coger el agua del mar, tanto la tubería de ida como la de vuelta para refrigerar la central. Y bueno, y en ese trayecto pues nos encontramos que hubo bastantes vertidos de varias empresas petroleras, otra de energía. Bueno, pues todas ellas habían confluido a la vez a la hora de contaminar el suelo hacia un valle, y en ese valle, bueno, pues tuvimos que hacer una descontaminación muy importante de varios años. He trabajado también en la descontaminación de la traza del metro de la línea de metro que va desde Madrid al aeropuerto de Barajas, porque durante su ejecución hace muchos años, en los años 90, se encontró queroseno que procedía de unos tanques de almacenamiento de CLH, de aviación, para aviones, y bueno, también supuso la obra, quizá la primera obra de descontaminación grande que hubo en España. Bueno, el tema 2 es lo que es la propia investigación y la remediación de los suelos y las aguas. Siempre hablamos de suelos y aguas subterráneas, van siempre aparejadas, es decir, no se habla remediación de suelos y remediación de aguas, siempre las técnicas van unidas. Bueno, trataremos 3 tipos de investigación, como podéis intuir, la primera, que fue la preliminar para la toma de datos, una un poco más en profundidad, y la detallada, que tomaremos todos los datos posibles, ahora veremos, para valorar al final si es necesario hacer ese estudio de riesgos y si al final hace falta realizar esa remediación. Bueno, la investigación detallada, que es la más importante, al final nos caracterizará la naturaleza y concentración y extensión de la contaminación en el emplazamiento. Elaboraremos un modelo conceptual. ¿Qué es un modelo conceptual? Cómo se distribuye esa contaminación en el medio y cuáles son los potenciales receptores de esa contaminación. Esto, os imagináis que también tiene mucha importancia para luego hacer el análisis de riesgos y meterle a ese programa que os digo, ese programa de riesgos, meterle todos los datos de forma correcta para que evalúe si al final el señor de esta casita va a tener o no riesgos por la contaminación que este señor ha producido, ¿vale? Bueno, esto por otro lado. Vale, ¿cómo se realiza el muestreo? Bueno, veríamos en profundidad que hay diversas técnicas, calicatas pues, con máquinas, con excavadoras, hay una serie de sondeos manuales que recogen información en la batería del sondeo para luego coger muestras, etcétera. Hay otros sondeos un poco similares a los manuales, pero llevan un motor acoplado para que en terrenos más duros se puedan ejecutar, y los más habituales, que son los que hacemos casi siempre, que son los sondeos mecánicos, por comodidad, rapidez, y cuando haces una batería de sondeos, pues es lógicamente más económico. Hay sitios donde no podemos hacer calicatas. Imaginaros en estaciones de servicio si tenemos que abrir estos pedazos de agujeros. Nos llevamos un camión y hacemos 6 o 7 sondeos en esos 300, 400 metros cuadrados y sacamos información que, en primer lugar, evidentemente procede el testigo, que son los suelos. De aquí cogeríamos muestras de ese suelo, lo registraríamos en una columna y luego meteríamos un tubo de plástico dentro de ese sondeo, de esa perforación, que se llama piezómetro, que va ranurado, normalmente enfrentado contra la contaminación que encontremos en el terreno, ¿vale? Y enfrentado al nivel de agua, para que recoja ese agua y podamos coger una muestra. Veis aquí, a modo de curiosidad, cómo esto es una gasolinera, ha tenido una fuga de combustible, hemos realizado esta perforación, hemos metido el tubito de plástico, el piezómetro, y aparece aquí el hidrocarburo, la fase libre, el producto libre flotando en el agua. Y lo recogemos, tomamos una muestra, lo caracterizamos, nos dirá si es un producto antiguo, a veces se puede hacer y otras no. Bueno, en los gasóleos se puede determinar más o menos qué antigüedad ha tenido. Bueno, pues eso ya se vería en detalle. Más cosas. El tema de la muestra de gases. Los gases del suelo son igualmente importantes. Desde el nivel de agua hasta la superficie los vapores de los combustibles
pueden acumularse en la zona no saturada del suelo, y lo que hacemos son pequeñas perforaciones con taladro, a que le acoplamos un pequeño tubito y un medidor de gases. También se tomarían esos datos. Veremos también los equipos, incluso me traería algunos para que los vieseis cómo funcionan, ¿vale? El más importante es la sonda de nivel. Esta sonda se mete en ese tubo de plástico, en el pozo, para decirte dónde está el agua y dónde está el producto. Tiene un sensor que detecta, por diferencia de densidad, dónde está el agua y dónde está el producto. Veríamos un explosímetro que detecta diversos gases en el suelo y un equipo muy importante que detecta los vapores que hay en el suelo, ¿vale? El conjunto de vapores. Este es el que se conectaría al tubito de plástico que habéis visto antes en la foto. Otra parte muy importante de todo esto es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos al final lo que evalúa es cómo afecta esa contaminación a los receptores, según diversas vías de exposición de esos contaminantes. Es decir, al programa le iremos metiendo toda la información paso a paso, este programa, que ahora veremos cómo se llama en la siguiente pantalla, iremos dándole toda esa información. Para eso es necesario disponer de todos los datos de la información detallada. ¿Vale? Bueno. Esto es lo que comentaba antes del riesgo tóxico y sistémico. Bueno, el programa principal que intentaremos ver es un programa que requiere, bueno, hay cursos para manejar este programa y de hecho, a pesar de los cursos, requiere bastante práctica, ¿vale? Daros cuenta que al final el manejo de este programa al final va a definir si es necesario o no esa remediación, ¿vale? Si se superan unas concentraciones residuales admisibles para esos potenciales receptores. Entonces, hay que cargar bien los datos, ¿vale? Meteremos datos, no sé si lo veis en la presentación, bueno, meteremos datos de los contaminantes. Es decir, ¿qué contaminantes tenemos aquí? Tenemos hidrocarburos, tenemos PCBs, ¿qué es lo que tenemos? Cabe señalar que este programa lleva implícita una base de datos, de todo un barrido completo de todos los contaminantes, a través de diversas bases de datos, casi todas americanas, con todas las bases de datos físicas y químicas de los contaminantes. Es decir, lleva integrado pues, que el benceno se solubiliza en agua tantos gramos por litro, etc. Todo. Cómo se volatiliza, todo lo lleva. Entonces tú de esa base de datos le vas a decir cuáles quieres utilizar. Le vas a decir también cómo es ese medio. Es decir, el tipo de terreno que tienes. ¿Qué porosidad tiene el terreno? Tiene mucha porosidad y poco. Influirá muchísimo este dato, puesto que si hay un medio muy poroso, permitirá que el agua pase con mucha facilidad y que los gases se distribuyan con mucha facilidad. Le vamos a meter los medios de transporte. ¿Cómo se va a transportar el agua? ¿Cómo se va a transportar esa contaminación a través del agua subterránea, el suelo y el aire? Existen varios modelos de transporte que nosotros debemos seleccionar. Luego veríamos cuál deberíamos seleccionar en cada caso, ¿vale? Hay medios de transporte que tienen en cuenta que ese compuesto se pueda degradar, biodegradar o no. Eso es importante señalarlo, ¿eh? ¿Qué vías de ingreso tenemos? Si tenemos inhalación, ingesta, es decir, ¿cómo puede llegar ese contaminante que hemos puesto hasta el receptor? ¿Se puede comer? ¿Puede inhalarlo? ¿Qué puede pasar con esto? Entonces se lo debemos decir aquí, ¿vale? Evidentemente, si no hay pozos, pues no habrá ingesta de agua. Si no hay pozos cerca, estamos en un medio urbano, en medio de Madrid, y una gasolinera fuga, no le vamos a poner pozos. No puede haber ingestión de agua, puesto que el agua se distribuye por la red de abastecimiento. Y luego las poblaciones receptoras. ¿Qué receptores vamos a tener? Vamos a tener un receptor urbano, es decir, un señor que vive en su casa en un bajo donde se le puede filtrar por las grietas esos vapores, o vamos a tener un señor comercial que trabaja solo 8 horas al día en una tienda. Todo eso, esa frecuencia de exposición a contaminantes se lo vamos a poner aquí. O van a ser niños. Los niños se le pondrán frecuencias y dosis de exposición mucho más altas del lado de la seguridad, ¿vale? Bueno, pues a través de cada pestaña iremos introduciendo uno por uno todos estos datos y el programa dará unos resultados. Te va a decir, perdone, disculpe, es que acabo de ver ahora mismo su duda. NGC, no sé si te refieres a nivel genérico de referencia, NGR. Es
valor que se establece en el anexo 1 del Real Decreto de Suelos Contaminados para cada contaminante que establece ese Real Decreto. Ese NGR dice, si tu suelo tiene por encima del NGR, es necesario hacer una evaluación de riesgos, un análisis de riesgos. Si está por debajo, no hará falta esa evaluación de riesgos. Es necesario que ninguno de los parámetros que tú has analizado lo supere. Con que solo lo supere uno, ya sería necesario realizar la evaluación de riesgos. No sé, Carlos, si te ha quedado solucionada tu cuestión. Bueno, pues al final del programa lo que te va a calcular es una concentración residualmente admisible. Es decir, te va a decir, por un lado, si los datos que tú le has metido suponen o no un riesgo para esos receptores. Si es así, se te encenderá un pilotito y te dirá, tienes que bajar las concentraciones hasta este límite para que ya no haya riesgo. Y eso te servirá a ti de base para elaborar el proyecto de descontaminación. Es decir, este programa me está diciendo que yo tengo riesgo para estos receptores pues de 2, 3, 10 veces por encima del umbral que me marca el programa y tengo que reducir la carga contaminante del suelo y del agua hasta bajarla por debajo de ese nivel y reducir y que ya no haya riesgo para estos contaminantes. ¿Vale? Esto es una parte muy compleja y bueno, espero que por lo menos cuando se lo estudiemos un poco más en profundidad, más que manejar el programa, que eso requiere cursos, es saber qué importancia tiene y qué es realmente cuáles son los inputs y cuáles son los outputs que saca este programa. ¿Vale? Vale. El tema de remediación sería el siguiente, es una vez, seguimos todo el proceso para no perdernos, no sé si voy demasiado rápido. Una vez conocida la estructura del suelo, pasamos, a través de la investigación, pasamos a hacer una evaluación de riesgos en caso de que se superen los umbrales de riesgo marcados por la legislación. Y si eso es así, se supera en la evaluación de riesgos, te dice que hay riesgo para los potenciales receptores, pasaríamos al proceso de recuperación de esos suelos. La legislación aquí, el órgano ambiental está haciendo de tutor de todo este proceso. Es decir, cuando un señor se le requiere información por parte de un órgano ambiental para que analice el suelo que tiene debajo de su parcela y le sale contaminación, entrega un informe a la administración. La administración le dice que puesto que sale contaminación, o bien que amplíe esa información, o bien directamente, si supera esos valores de riesgo, pues que se ponga a descontaminar. ¿Vale? Entonces el señor presentará su análisis de riesgos donde dirá, pues el programa dice que yo tengo que llegar hasta aquí, la administración te lo acepta, emite una resolución y tú empiezas a descontaminar. A partir del Real Decreto, no solo en el Real Decreto 2005, en el Real Decreto 2011, que es otro, como una especie de ampliación del de 2005, también abre una figura nueva que es la descontaminación voluntaria. Eso hay que analizarlo más en detalle, que es que un titular de un suelo contaminado puede por sí mismo realizar una descontaminación del suelo. ¿Vale? Pero bueno, eso tiene otras implicaciones y ya lo veríamos en detalle. Bueno, en cuanto a la recuperación de suelos, pues veríamos el tema de diversas técnicas, como son el bombeo, la ventilación de suelos, cuando tenemos muchos vapores dentro del suelo, también se pueden extraer a través de una serie de pozos y descontaminar esos vapores por medio de filtros de carbono activo, etcétera. Bueno, no quiero entretenerme mucho porque quizás nos vamos a quedar cortos de tiempo. ¿Alguno de vosotros me podría decir cuánto tiempo tenemos para el webinar, por favor? Porque se me ha olvidado preguntarlo. Si me lo podéis poner en el chat, os lo agradezco. Bueno, otra técnica que veremos en detalle será la bioremediación. No es muy utilizada puesto que requiere muchos análisis del medio y análisis de control de la remediación, y luego al final tiene dudosa eficacia, ¿vale? Pero bueno, también habrá que verlo. Luego veremos también la oxidación química del suelo. También yo he realizado varios tipos de oxidaciones en el suelo. Es un campo muy bonito que requiere hacer unos análisis previos en laboratorio para poder
ajustar muy bien las dosis que vas a inyectar en el suelo y muchos controles también para valorar cómo va esa remediación del suelo. Veremos también las biopilas en detalle, he hecho también varios tipos de biopilas. Esta es una técnica que siempre que hay espacio y el contaminante es un contaminante de tipo volátil, se lo recomendamos a los clientes, porque es una de las técnicas más económicas que hay. Consiste en extraer ese suelo contaminado por disolventes, por ejemplo, y acopiarlos en un lado de la parcela donde no molesten durante el tiempo que se va a hacer la descontaminación, y por medio de unos tubos que van por la parte de abajo, pues se inyecta aire limpio y ese aire se extrae y se depura. También hay una serie de tubitos donde se hace la monitorización del proceso, se toman los gases, etcétera. Y bueno, es una técnica económica y que siempre que se puede se utiliza si hay espacio, como os digo, y si el contaminante es volátil, porque si es un fuel, evidentemente no se va a volatilizar y no va a ser. Vale. También veremos, esta es una técnica muy compleja, se ha utilizado, por ejemplo, podéis ver documentación en internet. Mi empresa lo ha utilizado en la descontaminación del pantano de Flix. Es una técnica compleja, en este caso había unos lodos en el río Ebro muy contaminados por años y años de vertidos a la ribera del Ebro. Entonces, bueno, pues se hicieron una serie de muros de contención y se empezaron a sacar esos lodos de la ribera, y por medio de este proceso, que es la desorción térmica, pues se ha ido, que consiste en varios procesos a distintas temperaturas, pues para ir separando los contaminantes. Bueno, pues es un proceso muy complejo, muy costoso, que aunque se utiliza más en otros países, en Estados Unidos se utiliza también, en Oriente Medio, en descontaminaciones que se hacen allí, para pozos petrolíferos, etcétera, etcétera. Aquí en España no se utiliza prácticamente. Y luego lo que os comentaba al principio, los que habéis estado desde el principio, el tema de la excavación selectiva. La excavación es uno de los mayores negocios para las empresas que nos dedicamos a la remediación de suelos, puesto que es cargar en camiones, básicamente. Eso sí, tiene que estar supervisada por un técnico experto en suelos contaminados, puesto que tú al final tienes que dejar este terreno encajante a unos valores de riesgo por debajo de los que nos ha dicho este programa de riesgos, el RBCA. Perdona, que no os he dicho el nombre. Le llamamos comúnmente RBCA. ¿Vale? Este programa me va a decir, pues tienes que llegar al terreno encajante a unos valores de concentración de hidrocarburos de tanto. Pues cogerás muestras y dirás, doy por finalizada la excavación. Esto es un proceso que tiene que llevar a cabo, como os he dicho, un técnico experto en suelos. Bueno, pasando ya al tema 3, una vez visto el estudio del suelo, los contaminantes, la investigación del suelo y la remediación, pasaríamos a este software. Este software que se llama ModFlow, ahora veremos MT3D, veremos que es un módulo aparte de ModFlow, pero básicamente el programa que veremos será el ModFlow. ¿Vale? ModFlow es un programa muy interesante, tiene muchas derivadas su utilización. Ahora os la comento. Mira, el hecho de crear un modelo de aguas subterráneas tiene la ventaja de que nos puede decir, si nosotros le decimos al ModFlow cómo se mueve ese acuífero, qué tipo de acuífero tenemos, cómo es ese terreno, cuántos pozos hay de captación dentro, dónde descarga ese acuífero, cómo se recarga, cuánta agua cae, etcétera. Al final tenemos un modelo complejo del suelo, ¿vale? Tenemos un modelo complejo. ¿Qué pasa? Imaginaros que un ayuntamiento de una población quiere instalar un pozo muy fuerte, pues muy potente, perdón, porque quiere extraer agua de un acuífero. Y al lado tiene pues una reserva ecológica donde hay un suministro de agua natural, donde hay una cierta protección ambiental, y quiere saber si el hecho de extraer agua de ese pozo para su abastecimiento va a crear problemas a ese humedad que tengamos ahí. Bueno, pues se crea un modelo, y ese modelo, con un programa que es el ModFlow, metiéndole todos estos datos del tipo de terreno, carga, descarga del agua, etcétera, me va a decir cuánta agua puedo retirar del acuífero sin dañar a la humedad que tengo al lado. Por
ejemplo, es una aplicación muy práctica y se pagan, ¿eh? También me puede decir dónde puedo ubicar el bombeo y los pozos y qué tasas puedo aplicar, como os he comentado, y aquellas relacionadas con la calidad del agua subterránea. ¿Por qué? Fijaros, que es el módulo siguiente, es el módulo MT3D, el módulo de transporte de solutos en el agua. Al final, en este modelo, os pongo un ejemplo y así lo vais a entender. Una petrolera tiene un parque de almacenamiento gigantesco de combustibles y en uno de los tanques se ha producido un vertido. Bueno, pues pagando un modelo a una empresa como que se dedica al sector ambiental, la ejecución de ese modelo bien hecho le puede decir aproximadamente cuántos años puede tardar ese vertido en llegar a determinada zona. Fijaros la importancia que tiene, ¿vale? Eso evidentemente se pagan muy bien esos modelos y porque además aportan una información muy válida, ¿eh? Ahora veremos cómo se... Pero para ello hay que desarrollarlo correctamente, ¿vale? Nosotros, dando un enfoque al curso, lo que haríamos sería utilizar un modelo de preprocesador que se llama, que es el PMWin, que es el programa que hace de carga de datos para el Modflow, ¿vale? Es un pequeño preprocesador en el que podemos meterle todos los datos de partida, ¿vale? Y así por lo menos sabremos cómo funciona un modelo a nivel básico. Evidentemente los modelos a nivel comercial son muchísimo más complejos de llevar, llevan meses hacerlo y calibrarlos, sabemos lo que es la calibración. Bueno, como veis, el Modflow es un programa de modelización del agua subterránea en diferencias finitas que fue realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Permite representar un modelo de agua subterránea del entorno hidrogeológico de un emplazamiento. Es gratuito en sí, ¿vale? Luego hay versiones comerciales y es de código abierto, ¿vale? Para los señores que saben mucho de esto pueden tocar cosas de sus tripas y desarrollarlos a su gusto. Bueno, básicamente consiste en la introducción de datos, ejecuta un modelo y ese modelo te da unos resultados que tú puedes luego ir aplicando a tu emplazamiento. Entonces, básicamente, como os he dicho, utilizan un modelo de diferencias finitas, creando una celda donde tú le dices el agua que entra y el agua que sale. Básicamente es eso. Es para medios porosos saturados, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, esto es un poco la formulación matemática que utiliza el programa para funcionar, ¿no? Tú definirás una serie de celdas en tu emplazamiento, ¿vale? Tú tienes tu zona de estudio donde vas a aplicar este modelo para un uso determinado, como este que os he comentado. Pues un señor te contrata para que le digas cuántos pozos puedes poner para no secar el acuífero. Bueno, pues yo tengo que seguir este proceso. Tengo que analizar por supuesto, tener una investigación completa, saber dónde están todos los pozos, saber el tipo de geología y luego me pongo a funcionar con el programa. Y en el programa le tengo que ir metiendo todo lo que entra y sale al acuífero. Para ello tengo que discretizar y tengo que ir metiendo, discretizar en celdas todo mi modelo entero, que son estas de aquí que veis. Bueno, ¿qué caudal entra y sale en una celda? Pues tengo los que se inyectan dentro, los que salen de la celda, los que se infiltran desde arriba y los que se drenan, los que salen de la celda, ¿vale? Bueno, pues veremos que se pueden utilizar distintos tipos de celdas, no solo tiene por qué ser, de mallas en planta. A la hora de discretizar nuestro emplazamiento, por un lado tenemos que darle unos límites y por otro lado tenemos que darle una forma lo que llamamos una malla para determinar los límites y el contorno y el área, la superficie de nuestro emplazamiento, de nuestra zona de estudio, ¿vale? Veremos varios tipos de malla, aunque casi siempre se utiliza una rectangular. ¿Qué metodología sigue el programa? Bueno, pues es importante establecer un modelo conceptual inicial. Al igual que hablábamos de estas investigaciones, de establecer un modelo conceptual, esto es exactamente lo mismo. Hay que tener claro cómo funciona mi acuífero. Tendré que recopilar todos los datos que tenga y cargarlos en el programa. Calibrar el modelo. Ahora os explicaré qué es la calibración y para qué vale, porque es la parte más importante. Tendré que
en función de la calibración, ve qué sensibilidad tiene ese modelo, cómo se comporta. Si resulta que meto pequeñas oscilaciones en mis parámetros de entrada y el modelo varía mucho, ese modelo no está bien calibrado y tendré que volver a calibrar. Tendré que volver a iterar los pasos en caso de que esto ocurra. Y al final, que es lo que a mí me importa y lo que me da dinero, es explotar ese modelo. Cuando esté seguro de que funciona bien, porque he hecho varias comprobaciones con datos de campo y ese modelo funciona correctamente, se lo puedo vender a mi cliente. ¿Vale? Bueno, el modelo conceptual, bueno, ya aquí, si queréis, no me entretengo mucho. Esto que os he dicho antes, aquí se desarrolla un poquito más. Es decir, el modelo conceptual, que es la comprensión del medio, que eso es fundamental en cualquier caso. Si no comprendemos el medio, el modelo no va a funcionar nunca. Tenemos también los límites del modelo. Es importante establecer límites porque imaginaros si no es lo mismo que yo esté en una gasolinera o en una planta química que esté estudiando el humedal de Doñana. Tengo que establecer unos límites, lo veremos qué tipos de límites hay. Hay barreras físicas y hidráulicas, pues en los ríos, pues en las montañas, etc. Veremos también, el siguiente paso es establecer en perfil cómo van esas celdas colocadas, y esas celdas irán colocadas dependiendo de la litología que tengamos. Tendremos distintas capas agrupadas por la litología. ¿Vale? Cargaremos los datos dentro del programa y finalmente calibraremos el modelo. Ese modelo perdón, la calibración es la parte del modelo más importante que os he comentado. Se introducen los datos, por ejemplo, en 2 fechas, y se comparan los resultados con la información histórica de la que disponemos. Si hay una discrepancia alta, se modificarán los datos de partida y se vuelve a iterar así continuamente. Bueno, esto es una parte evidentemente que requiere mucha más precisión y más meterse en detalle. ¿Vale? Bueno, el análisis de sensibilidad que os he comentado, la revisión del modelo, que consiste en calibrarlo adecuadamente para ver si funciona y si finalmente se puede presentar al cliente y vender sus resultados, que es al final lo que queremos hacer con ello. Es la aplicación práctica del modelo. Esto no es un modelo teórico para nada, esto es un modelo práctico. ¿Vale? Vale, resumiendo las utilidades del modelo, podemos hacer predicciones, es decir, incluso para qué ocurriría si hay una recarga excesiva en el medio, hacia dónde iría ese agua, nos lo dice el modelo. Simulaciones sobre el pasado para identificar el origen histórico de un problema ambiental, también puede valer. Y luego lo que hemos comentado antes, ya para diversos usos, como son pues, estos prácticos que os he comentado, un pozo de extracción, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues eso sería el tema 3. El tema 4, que ya sería el último tema, en él abordaríamos un poco la contaminación del agua a nivel superficial, ¿vale? De los ríos, de los lagos, o sea, las aguas continentales, y de los mares y los océanos. Otra vez volveríamos a repasar un poco dónde está distribuida el agua, en la hidrosfera, que es dentro de la hidrosfera, y repasaríamos el tema de los usos de agua. Es importante conocer qué uso le estamos dando a ese agua, porque luego ese va a aportar una serie de contaminantes a las aguas superficiales. Evidentemente, un uso agrícola aportará nitrógeno, fósforo al agua, y un consumo humano puede aportar materia orgánica, etcétera, ¿vale? Entonces, eso lo iremos viendo en detalle. También abordaremos cómo se produce, cómo es esa metodología de la contaminación, es decir, de las diversas industrias, en detalle, que lo que se comenta antes, que aporta cada una. ¿Vale? Y luego los tipos de contaminación que, al igual que en las aguas subterráneas, como podéis imaginar, tienen un origen antrópico del ser humano o puede ser una contaminación natural. Propio terreno, hay, imaginaros, por poneros un ejemplo, el río Tinto en Huelva, pues ese es un río que apenas tiene vida y tiene contaminación por mercurio, etcétera, pero es de origen natural. ¿Vale? En cambio, la
la contaminación antrópica ya tiene muchos ramas, pues, como hemos visto antes, ¿vale? De todo tipo. Bueno, esos contaminantes producen alteración en el agua, ¿vale? Esas alteraciones son de tres tipos, como veis, físicas, químicas y biológicas. Eh, las físicas las veremos con detalle, cómo se producen estas alteraciones. Las químicas, veremos estos parámetros que son muy importantes, la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno disuelto, pH, y las biológicas, que también son importantes, sobre todo para las aguas de abastecimiento y las aguas residuales también, y que se descargan en los ríos, etc. Y un tema aparte y muy importante, que creo que os he adelantado antes, es la eutrofización. Es debido al uso intensivo de plaguicidas, pesticidas, etcétera, se está produciendo este tipo de contaminación cuando estas aguas contaminadas en pesticidas procedentes de la agricultura se descargan en los grandes lagos, en las presas, en los embalses o en ríos con poco movimiento, ¿no? Entonces veremos cómo se produce ese proceso de eutrofización y cómo se puede regenerar mediante autodepuración del agua o qué medios hay para que eso se mitigue en la medida de lo posible. Bueno, aquí lo veis un poco, os he hecho una tablita para que veáis qué efectos produce, ¿vale? Y cómo se va desarrollando. Desde ese, por ejemplo, en el agua urbana, pues las aguas domésticas utilizadas en la cocina, etcétera, producen una serie de contaminantes, fundamentalmente los jabones, los tensoactivos, las grasas, y eso al final lo que hace es limitar el oxígeno disponible y produce poco a poco el desarrollo de este proceso, que es un proceso complejo y es un proceso que tiene mucha repercusión y que es importante analizar en detalle, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito todo visto a toda pastilla. Ya os he comentado antes que no sé muy bien el tiempo que tengo y no sé si os habéis quedado con muchas dudas, si he sido un poco meridianamente claro en la exposición o no lo he sido. Disculpadme porque desde el punto de vista de aquí pues se ve las cosas de muchas veces no te alejas lo suficiente para poder explicarlo bien. Tampoco conozco vuestras profesiones ni el nivel de conocimientos que tenéis, a qué profesiones os dedicáis, no lo sé. Si tenéis preguntas. Bueno, mientras pensáis alguna, si queréis comentaros que he preparado de cada tema, como es la metodología aquí en EADIC, un examen práctico tipo test, de 20 preguntas por tema para la comprensión del material y algún ejercicio práctico de cada una para poner en un poquito, con un ejemplo, intenta coger ejemplos reales, ¿vale? Y son ejemplos reales para ver la aplicación práctica que tiene todo esto. Si queréis también comentaros también que bueno, por experiencia y si os sirve, en España las salidas profesionales que tiene este sector yo creo que son interesantes. Falta gente que tenga estos conocimientos previos, ¿vale? Que tenga una base, por lo menos a la hora de ejercer como técnico de suelos contaminados. Porque, como os comentaba, cuando empezamos en este sector, que era un sector en el que no había ningún tipo de formación. Entonces, bueno, pues nos hemos ido formando en base a la experiencia con los que iban antes que nosotros
pero bueno, yo creo que se ha quedado una bolsa de gente en el mercado, por lo menos en el ámbito de España, que va circulando alrededor de las empresas. Pero también se está dando ahora una figura nueva, que son los técnicos freelance o autónomos que se dedican a este tipo de trabajos, que los contratamos muy a menudo para hacer trabajos de investigación del suelo, de remediación. Y bueno, quería comentaros eso. Bueno, no, la descontaminación del suelo no es experimental, que va, es algo tangible, es algo que se está produciendo ahora mismo, mientras hablamos. Hay un montón de emplazamientos que se están descontaminando en España, ¿vale? Daros cuenta que la descontaminación por ejemplo, del agua superficial es relativamente sencilla. Todos sabemos que producimos aguas residuales que pasan a una estación depuradora y se depuran, pero en cambio la contaminación en el subsuelo es mucho más compleja. Primero por el medio, porque tiene mucha menos capacidad de autodepuración que el agua superficial, y segundo, porque el medio es muchísimo más complejo. Y las remediaciones son muy costosas económicamente y muy lentas en general, no sé que sea una excavación, como os comentaba. Nosotros lo que hacemos es plantear un proyecto de remediación al cliente, una vez que tiene el problema, darle unos plazos de remediación, 2, 4, 5, 10 años, lo que sea, para llegar a los objetivos que le pide la administración en base al análisis de riesgos presentado. Entonces, bueno, ahora mismo yo estoy al cargo de en torno a 10, 12 descontaminaciones en España, 8 o 10 son en gasolineras, son pequeñas plantas móviles de bombeo o de vacío para extraer gases, para extraer agua y depurarla y devolverla limpia al terreno. Luego tengo también otra descontaminación importante en una empresa farmacéutica aquí en Madrid, que bueno, pues ha tenido a un nivel importante de contaminación y con el riesgo de que encima hay receptores urbanos o residenciales muy cerca de ella. Entonces la administración le exige que tiene que contener bien esa contaminación y reducir la carga contaminante para que no haya riesgo para estos señores que no solo viven en viviendas al lado y pueden sufrir algún tipo de problemas, sino porque afecta también a diversos ámbitos. El, el dominio que pasa, el dominio de las aguas subterráneas que pasa por debajo de ese emplazamiento es un dominio público, que al final, poco a poco esas aguas se van a ir moviendo y van a ir descargando en un río. Y es importante, ahí entran en juego varias administraciones, la comunidad autónoma de turno, el Estado, la Confederación Hidrográfica del Río. Es decir, hay muchas administraciones implicadas en ese problema y, como veis, es un tema complejo, y requiere presentar informes periódicos a la administración. Cada 3 meses tenemos que presentar un informe dando la evolución de los datos, si va bien la remediación, si no va bien, si hay que modificarla, porque a veces el elegir una técnica puede dar lugar a que al final se estanque por una serie de problemas y haya que cambiar la metodología, o haya que terminar excavando los suelos. O imaginaros que hay un cambio de uso, que el suelo ya no se utiliza para esta industria química, sino que se quiere poner una guardería encima. Pues significa que tienes que llegar a unos niveles aún más bajos de contaminación. Comentaros, si queréis, por último, el tema de qué clientes nos contratan a nosotros, a las empresas de descontaminación de suelos o de estudios de suelos. Antes de la crisis teníamos unos clientes que ahora casi han desaparecido todos, que son las inmobiliarias. Cuando ellos querían vender una parcela donde se había ejercido una actividad potencialmente contaminante del suelo, la legislación les exigía que hiciesen ese estudio para ver si el suelo estaba potencialmente afectado. Entonces hubo mucho trabajo con eso. Con la crisis se ha reducido mucho y ese cliente casi ahora es anecdótico. Tenemos también petroleras, como os podéis imaginar, muchísimas petroleras, todas las del ámbito nacional nos llaman a nosotros y a las 4 o 5 empresas grandes del sector. También hay otras empresas más pequeñas, pero para proyectos importantes evidentemente somos nosotros. También las empresas, como os he comentado, químicas, empresas farmacéuticas, las empresas de energía, que tienen también problemas, accidentes. Ahora estamos trabajando en un accidente que fue, no sé si recordáis, hace un año o dos,
se cayó un avión Airbus cerca de Sevilla, un avión militar. Ese avión tenía los depósitos cargados de combustible y bueno, pues contaminó la parcela de un señor y hay que descontaminarla. Hay que hacer el estudio y ver si hay que descontaminarla. Ahora estamos con el estudio. O sea que ya veis que tiene aplicaciones prácticas y directas. Aquí, luego en tema de técnicas experimentales, si os digo la verdad, en el tema de suelos contaminados, las técnicas experimentales van por otro lado, van por el tema de los lavados de suelos, por ejemplo. Hay una serie de productos que se utilizan muy habitualmente, los surfactantes o emulsionantes, que lavados desde la superficie del suelo hacia abajo, van arrastrando los contaminantes hacia el nivel saturado, digamos, hacia el agua, para luego poder retirarlos y descontaminarlos. Entonces, ahí sí que se especializa mucho, dependiendo del tipo de contaminante, pueden especializarse en un producto determinado. Entonces ahí sí que se hace un poco de I más de más I. Pero el resto, bueno, pues puede salir modelos de bombas de aguas mejores de un año para otro, pero técnicas como tales son básicamente las que os he enseñado. Bombeo, vacío, ventilación, excavación, desorción térmica, son las 6 o 7 que se utilizan. De hecho, cuando planteamos un proyecto de descontaminación a una empresa, solemos hacer un estudio de alternativas, donde le decimos de las 6 o 7 técnicas que hay, cuáles son los pros y los contras, las evaluamos con una serie de puntos y llegamos a la que tiene mayores ventajas y menores desventajas, ¿vale? Dependiendo de la litología del suelo, dependiendo de los plazos que tengamos, a veces los plazos son dos, hay que utilizar una técnica más costosa, pero que reduzca el tiempo de actuación. Bueno, como veis, no sé si os explico un poquito a nivel práctico en qué consiste todo esto de la descontaminación. ¿Alguna preguntita más? Os puedo comentar también, si queréis, que el tema de los programas que vamos a ver aquí, que son fundamentalmente dos, son el RBCA, el programa de análisis de riesgos, y el programa Modflow. Existen, si os interesa, una vez que os dé una vista general de estos programas, cómo se utilizan, un poco las tripas por dentro, y para a la hora de explotarlos, realmente a nivel comercial existen muchos cursos bueno, que en caso de estar interesados podría dar las reseñas, ¿vale? Esos tienen también mucha, al final a la hora de trabajar en este campo hay que conocerlos y hay que saber manejarlos. Entonces nosotros hacemos de vez en cuando cursos de reciclaje para, pues para poder explotarlos al máximo, ¿vale? Cara al cliente, y aparte que la legislación va cambiando. Una comunidad autonómica exige que en ese programa RBCA consideres ciertos parámetros y otra comunidad autónoma que consideres otros parámetros diferentes dentro del propio programa, y tienes que conocer la legislación y cómo funciona el programa. Comentaros también que a raíz de la crisis, las empresas en el ámbito nacional de España han ido sacando su experiencia fuera de aquí. Ahora trabajamos con mucha más regularidad en otros países. Estamos en Oriente Medio, estamos en Sudamérica mucho, estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque no os lo creáis, se aborda el tema de los suelos contaminados desde una posición mucho más simple, con actuaciones mucho más sencillas,
y aquí tenemos una experiencia muy grande y además damos un desarrollo a los proyectos de remediación bastante alto y de bastante calidad. ¿Vale? Quería comentaros eso. Bueno, entonces, no dejamos de adquirir experiencia. Comentaros también, si queréis, que mi experiencia después de estos 15 años en el tema de remediación de suelos, eh, a la hora de, si pensáis desarrollaros en este ámbito, comentaros que es un trabajo muy bonito, es un trabajo donde cada remediación es un mundo, cada cliente es un mundo, cada día es un mundo, porque pueden surgir muchos problemas, porque en sí las descontaminaciones no dejan de ser obras, y en cualquier obra siempre surgen imprevistos, tenemos equipos de descontaminación que son relativamente complejos, y tenemos que ir adaptando también a los requisitos de la legislación. Entonces, bueno, es un trabajo incluso a veces estresante. Viajamos mucho, viajamos a muchos sitios y a veces por periodos de días o a veces por periodos de meses o años. Si una descontaminación tiene un alcance grande, pues de varios años, pues puede requerir que varios técnicos estén allí durante varios años y con presencia constante. Por lo general, en remediaciones de pequeño calado se instalan unos módulos, ahí vas unos días a hacer unos pozos de remediación, instalar las máquinas, las dejas durante 2 o 3 años allí con una visita pues, mensual para ver cómo evoluciona esa remediación. ¿Vale? No sé si tenéis más preguntas respecto al tema de remediación de suelos o, o alguna más. Perdona, Francisco, que no he visto tu pregunta. Bueno, el tema de la autorización está bastante estudiado. Por el momento está bastante estudiado. ¿Vale? Lo que vamos a ver aquí sobre todo es el tema de la autodepuración. ¿Vale? Yo os he comentado que en el módulo 2 creo que es, se aborda mucho más en profundidad el tema de la depuración, también de este tipo de aguas. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a ver un poco es la autodepuración de estas aguas, ¿vale? Y cómo se van recuperando, qué procesos van surgiendo para su recuperación. ¿Vale? Es decir, como a lo largo del río, de la zona donde tenemos este problema, cómo van surgiendo las diferentes zonas y cómo van cambiando los parámetros en esas diversas zonas hasta que conseguimos que esa zona afectada por este problema se vaya recuperando. Evidentemente, este mecanismo de autodepuración solo funciona cuando no tenemos presencia de estos contaminantes que lo favorecen de forma muy alta. ¿Vale? Es decir, que si tenemos sustancias que no son biodegradables, no podemos al final tener estos procesos de autodepuración. Además, no podemos tener vertidos directos de una gran entidad, sino tienen que ser vertidos mm, de estos, en este caso estábamos hablando sobre todo del nitrógeno y el fósforo, de una forma paulatina, ¿vale? En un ámbito no puntual, sino en un ámbito mucho más regional, ¿vale? Entonces, por eso se insiste tanto en el tratamiento previo a vertido. O sea, todo lo que pueda evitar este proceso, mmm, bueno, pues se está controlando bastante.
tenéis más preguntas. Vale, mira, uno de los problemas que tenemos no solo de aguas negras, justo, sino también de cualquier otro tipo de vertidos subterráneos, es que no se pueden cuantificar directamente. Nosotros lo que vemos al final son las consecuencias de ese vertido. Y nosotros siempre hablamos para que se pueda realizar una descontaminación, el foco activo ha tenido que detenerse, ha tenido que localizarse y ha tenido que subsanarse. Es decir, no tiene sentido iniciar remediaciones si el foco activo sigue existiendo. Es decir, cuando ya tienes indicios de que esa contaminación está llegando o está afectando a unos receptores, que puede ser un señor que está regando su finca con un pozo, o puede ser que esté descargando a través de un talud y llegue a un río o lo que sea, una vez que tiene constancia, lo que hay que hacer es localizar el foco y detenerlo. Y luego pueden iniciarse el proceso de remediación o lo que sea, pero no se puede cuantificar. Os puedo poner un ejemplo muy, muy curioso. Una de las descontaminaciones que hicimos fue en una planta que fabrica coches a nivel nacional, muy importante. Y ellos tenían unos depósitos de combustible donde semienterrados, donde cargaban los coches con estos 5 litros de combustible que te dan para que te lleves el coche. ¿Vale? El tema está en que la fuga se iba produciendo y nadie se daba cuenta porque no había un estocaje, un control de ese combustible dentro. Hasta que os podéis imaginar que una planta de este tipo es gigantesca, tiene cantidad de miles de metros cuadrados, pero en un momento dado ese combustible, esa gasolina que flotaba en el agua subterránea y que nadie veía por ningún lado, salió a través de un talud y descargó a un río. Imaginaros en ese momento, ¿vale? Pudimos hacer una cuantificación de cuánto se pudo producir, pero estamos hablando de un vertido puntual y de unas magnitudes aproximadas, pero no podemos cuantificar con más exactitud. Imagínate para las aguas negras. O sea, lo que sí que es verdad es que las empresas que gestionan las aguas negras y también las redes de abastecimiento de aguas de abastecimiento humano sí que realizan controles muy habituales de las redes de abastecimiento y programas de control y sustitución de esas tuberías y de esas conducciones. Pero bueno, realmente al final lo que vemos, desgraciadamente cuando se actúa es cuando se ve ese efecto. Cuando tenemos un receptor que se queja, un señor que le ha llegado esa contaminación, o un embalse o un pantano donde ya no te puedes bañar porque se están desarrollando muchas algas como consecuencia de ese proceso de eutrofización, ¿vale? O sea, al final se actúa por esto. Hay muy poca parte preventiva, muy poca parte preventiva. Se estima, os doy un dato, se estima que solo el 5% de los emplazamientos que hay contaminados ahora mismo en España se están descontaminando. Imaginaros lo que queda por ahí. Y el mercado que queda, según se vaya poniendo la ley más restrictiva aún, pues supongo que, y los requisitos sean mayores, por la parte de los organismos ambientales, pues se irá exigiendo más hasta los titulares de estos emplazamientos que están contaminados. No sé si comentaros alguna cosita más. Respecto a las técnicas de remediación, yo creo, igual que os he comentado antes, que en los programas es difícil que no sea con un curso mucho más especializado consideréis una destreza, eso es evidente, eso requiere muchas horas de manejo. En el tema de las técnicas de descontaminación, con una información relativamente escasa, por llamarlo así, sí que os da una idea mucho más general y mucho más precisa. Yo intentaré hacer lo más ameno y práctico el módulo. Os intentaré traer, como os he comentado, equipos de campo, os enseñaré fotos de cómo hacemos estas descontaminaciones, cómo hacemos estas investigaciones del suelo, os enseñaré fotos de obras, os pondré ejemplos prácticos de descontaminaciones que hemos hecho y bueno, la idea es que al final, si alguno se quiere dedicar a algo de esto, pues tenga una idea
en qué consiste, más que empollar apuntes, empollar apuntes, empollar legislación y tal, pues me gustaría que tuvieseis esa visión práctica, porque a veces os quería comentar que el trabajo en remediación de suelos es muy, muy de ir adaptándolo a las circunstancias. Es decir, requiere técnicos que sepan, entre comillas, buscarse la vida. En campo hablo. Una vez que se define un proyecto, tú llegas al campo y instalas unos pozos, pero ahí pueden surgir cientos de problemas. Desde que tengas infraestructuras enterradas y tengas que contratar un georradar para ver si puedes dañarlas, tendrás que ver la obra civil, tú planificaste hacerla de una forma y luego tienes que modificarla para unir esos pozos con tu equipo. Luego, a la hora de instalar el equipo, pueden surgir muchos problemas. Es decir, es un trabajo muy dinámico y de gente. No, esto no es ciencia, esto no es otro tipo de disciplinas, a lo mejor como edificación, carreteras, donde está todo mucho más acotado. Esto, como veréis, está mucho más abierto y además muchas veces el desconocimiento de los clientes pues hace que tú tengas que justificar aún más el tipo de actuación que estás llevando porque al final lo quieres cobrar y quieres llegar a unos objetivos que te va a exigir el cliente. ¿Vale? Sí, pero, perdón, a la pregunta de Francisco, eh, ahora mismo la contaminación, como os he comentado, eh, más que a nivel preventivo, el desarrollo de la ley lo que quiere es que una vez que se ha definido, eh, bueno, aparte de tener un control sobre esas actividades potencialmente contaminantes y tener un registro completo, las comunidades autónomas de España, que al final son las obligadas a tener ese registro de qué empresas están contaminando, ver si pueden poner el foco, la luz sobre aquellas que potencialmente, bien por la información que han aportado, que sea escasa o pueda haber problemas, pues centrarse en ellas e intentar de alguna forma sacar toda la información y ver si efectivamente son fuente potencial de contaminación, ¿vale? ¿Vale? El tema de la monitorización de las condiciones de saneamiento, no sé exactamente si te refieres a las aguas negras, ahí lo desconozco. En el tema de conducciones enterradas sí que hay mucha legislación, ¿vale? Hay muchos procedimientos que obligan a realizar pruebas de estanquidad, tanto en tanques como en tuberías de las instalaciones enterradas, en este tipo de industrias que te comento. Estas industrias potencialmente contaminantes están obligadas cada X años, dependiendo del tipo de industria, cada 5 años o cada 3 en industrias petrolíferas, etcétera, a realizar pruebas de estanqueidad para ver si el tanque fuga o no fuga, a las tuberías asociadas, etcétera, ¿vale? Sí que hay mucha ley al respecto, ¿vale? En cuanto a esto. Comentaros que hoy en día todas las instalaciones petrolíferas nuevas, los requisitos de, de ejecución de este tipo de obras son muy, muy superiores a los que había hace años, que son los que realmente han generado muchos de los problemas que hay ahora. Hoy en día, cuando se ejecuta una gasolinera, los tanques se construyen dentro de un cubeto subterráneo que evita que si hay una fuga se vaya al terreno, se colocan de doble pared, los tanques tienen dos paredes, entre medias hay una cámara de nitrógeno que por medio de una sonda detecta si hay una fuga, se instala también un tubo buzo, un tubo de control desde superficie para ver si en ese cubeto se está almacenando algún tipo de líquido. En cambio, antiguamente se hacía un agujero en el suelo, se echaba un poquito de arena, una camita de arena, se echaba el tanque sin ninguna protección. Imaginaros, pues el tanque se oxidaba, se corroía y después de tantos años, pues había problemas, ¿vale? Perdona, Francisco, no entiendo muy bien tu pregunta. A ver si me la puedes concretar un poquito más. No sé muy bien. Eh, de hecho, como os he comentado antes de iniciar cualquier remediación, lo primero que pedimos al cliente es la certeza de que todos los focos activos que han producido esa remediación se han parado, es decir, están controlados. Si había un tanque que tenía fugas, pues se ha sacado ese tanque o se ha reparado.
y el certificado que acredita que ese tanque se ha reparado, o se ha sustituido la tubería, o si ha sido un vertido superficial, pues ese terreno pues se ha contenido de alguna forma o se ha extraído para que no siga aportando contaminantes, una vez que está empapado en contaminante, no siga fluyendo al agua subterránea y pueda generar más problemas, ¿vale? Ahora te entiendo, Francisco, disculpa. Pues no te lo puedo decir porque desconozco. Para redes de saneamiento no lo sé, no lo sé. Pero podría hacerte la consulta y verlo, ¿vale? No lo sé. Te estoy hablando de instalaciones petrolíferas, ¿vale? Las instrucciones técnicas que obligan a la hora de ejecutar cualquier tipo de instalación petrolífera, cómo tiene que ser el diseño de esos tanques y esas tuberías y luego qué controles tiene que tener al cabo del tiempo. Evidentemente, a la administración tendrán que enviar los certificados de estanquidad de tuberías y de tanques. Creo que de tuberías es cada 3 años y los tanques cada 5, por ejemplo, instalaciones petrolíferas. Ya no lo sé lo que dice la APQ para industrias químicas, no lo sé con detalle. Nosotros estamos en el ámbito de cuando ya se ha producido ese problema, pues entrar a investigar y a descontaminar. ¿Vale? Lamento no poder resolverte esa cuestión. Disculpad porque creo que se ha ido el audio, todo, no sé, se ha ido un poco. Bueno, pues si no hay más preguntas, por mi parte daría finalizada la charla. Espero que haya sido de vuestro interés y, y bueno, haberos abierto un poquito la mente a este tema porque la verdad es que es un sector un poco opaco, un poco dentro de las disciplinas que hay sobre medio ambiente, no hay mucho conocimiento acerca de esto y los profesionales que nos dedicamos a esto realmente somos pocos comparado con otras disciplinas y muy especializados. También tiene la desventaja de que si alguno desea cambiarse a otra disciplina, pues le va a costar reciclarse de este sector. Es un sector muy específico. Disculpa, Francisco, no sé exactamente a qué tipo de servicio te refieres. ¿Te refieres, si es algún servicio que ofrezca EADIC, pues casi te remito a su página web y tienen un teléfono de información? No sé si exactamente eso. Bien, te informo sobre mi empresa. Mira, ya te digo, es una empresa nacional. con- al- la sede está en España, pero tenemos sedes a nivel internacional en Estados Unidos, en Europa también, en Europa del Este, y se llama FCC, Fomento de Construcciones y Contratas. Nuestra división es la de Medio Ambiente, FCC Ámbito. Ya te digo, la central está en España. En España tenemos unos 15.000 trabajadores. Esta empresa se dedica en su negocio fundamental a la construcción, pero luego tiene la parte de servicios, recogida de basuras, la parte de vertederos y limpieza de calles, y luego la parte de medio ambiente que somos nosotros,
remediación de suelos y depuración de aguas. Hay otra división nuestra que se dedica a la depuración. Ah, efectivamente, Acuaria. Sí, eso es. Ah, sí, la verdad es que yo creo que tienes una empresa de prestigio. Trabajo ahora mismo en muchos municipios depurando aguas a cargo de la gestión de depuradoras, a cargo de la gestión del abastecimiento de agua en ciudades importantes. Efectivamente, eso es. Oye, pues ojalá haya suerte y acabes por ahí. Nuestra división concretamente se llama FCC Ámbito, que gestiona varias plantas de residuos no peligrosos y peligrosos también, y la parte de remediación de suelos. Seremos unos 700 empleados, lo que es la división concretamente nuestra. A suelos contaminados nos dedicaremos unos 50 personas, calculo yo, más o menos. Bueno, pues nada, encantado de haber charlado con vosotros, casi ha sido un monólogo. Gracias por haber participado también y nada, lo dicho, espero veros pronto por aquí y que haya sido de interés todo. ¿De acuerdo?